Bueno, aquí estamos. Le damos la bienvenida a nuestro próximo invitado, Eduardo Santín, especialista en seguridad social. Ya está aquí con nosotros. Bienvenido, Eduardo. Gracias por venir. Bien, todo bien. Bien, preocupados en parte porque, bueno, hoy por ejemplo hay mucha gente en la calle, Antonio lo mencionaba recién, estábamos con nuestros móviles y muchos reclamaban por el incremento en los alimentos de primera necesidad. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de los adultos mayores, los niños y de los medicamentos? Tenemos información que queremos compartir con ustedes y después con Eduardo analizamos qué es lo que está pasando con los remedios. Sabemos, como primer dato, que la compra de medicamentos en relación a lo que era el año pasado, bueno, ha disminuido, sin lugar a dudas. Hay gente que intenta ahorrar en esto, ¿no? En remedios. Bueno, los medicamentos siguen aumentando. En enero hablamos de una suba del 5,8%. En febrero, 7,2%. Aumento en 2019 es del 13%. Creo que acá el acumulado es un poco más. Si vos ves el acumulado te da un 14, y pico. Sí, hubo 3 millones de recetas caídas, sí, atención con este dato, es decir, hay gente a la que le dan esa receta, el médico les receta un medicamento, pero deciden no comprarlo porque justamente no llegan con el dinero. Esto se traduce, según el Colegio de Farmacéuticos, en 600 millones de dólares no facturados, o sea, muchísimo dinero y sobre todo en un área que es importantísima, que es la salud. Si hablamos... el aumento, Dani, del 2015 al 2019... 340%. Sí, bueno, y aumentos en los precios de cada uno de los medicamentos, que hablamos de un promedio de un 300%, pero en algunos casos son de más del 500%. Es decir, que hace imposible que alguien que sigue cobrando la misma jubilación o un aumento medio precario pueda comprar un medicamento que le aumenta un 500%. La verdad que la situación es bastante difícil, ¿no? Si a esto le sumamos el dato de las prepagas, bueno, pero Eduardo, seguramente ya tendremos espacio para hablar de todo eso, ¿no? Pero fíjate esto, Dani, que es tremendo. Mirá, los aumentos de medicamentos son terribles en algunos rubros. Vamos a ver, por ejemplo, analgésicos, ansiolíticos, fíjate, Dani. Sí, mira, bueno, esto que te decía recién, de más de un 500% es impagable. Y hablamos de algunos básicos, ¿no? Antibióticos, analgésicos, bueno, el antiácido, uno dice, puede aguantar, puede prescindir. El analgésico es muy común en la tercera edad, 733%, claro. El ansiolítico, 705%, el antiácido, 686%, los antihipertensivos, 58%, las vitaminas, 642%, algunos antibióticos, porque algunos de marca aumentaron muchísimo más, sí. 406%. Bueno, la venta cayó un 8% desde enero hasta ahora y cerraron unas 80 farmacias en lo que es la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. La verdad que la situación es muy complicada, ¿no? Volvemos a lo mismo, porque hablamos de alimentos básicos y de lo que tiene que ver con la salud. Yo decía, Eduardo, uno puede prescindir del antiácido, ¿no? Pero de un analgésico, de un antibiótico, es imposible. Digamos, los medicamentos para el corazón, los medicamentos, claro. Digamos, es decir, uno de los más conocidos como medicamentos de la hipertensión aumentó el 582%. Es decir, es el más común que usa todo el mundo, que llegamos a una determinada edad. Es decir, la realidad, los que tienen que ver con, digamos, los estomacales, lo que tienen que ver con los que tienen el tema de sobre todo en las mujeres, en el tema de los huesos y el calcio. Claro, para la osteoporosis, bueno, claro, sí. Osteoporosis, bueno, todo ese tipo de medicamentos aumentaron, es decir, arriba del 350%. Y si uno mira cuánto aumentó la jubilación en ese mismo periodo, es decir, aumentó un 142%. Entonces, digo, la realidad es que perdiste frente a los medicamentos. Antes, es decir, los gastos en salud significaban cerca del 12, el 13%. Hoy hay algunos estudios que muestran que está cercano al 30% de lo que consume, de lo que percibe un jubilado de un pensionado. Entonces, digo, la realidad está hablando de una jubilación mínima, ¿no? Entonces, digo, la realidad es que el impacto sobre esta gente es fenomenal. Hoy me hablaba una señora por teléfono que la habían dado por muerta, ¿no? Entonces fue a cobrar y no estaba... Usted se murió, le dije. Claro, digamos, pero... entonces, ¿sabes qué no me resuelve? Hace una semana que está yendo y viniendo al ANSES, la señora tiene que pagar
el alquiler y si tengo que comprar los medicamentos. No tengo forma de poder hacerlo. Digo, este tipo de cosas, que aparte de este aumento fenomenal que tienen los medicamentos, porque el año pasado se dejaron de consumir en jubilados, sí, casi 4,5 millones menos de medicamentos. Es decir, por mes. El año. En el año. En el año. El año pasado, es decir, digamos, dejaron de consumir casi 4.800.000 medicamentos menos los jubilados. ¿Qué hacen los jubilados? Llegan a la farmacia y le dicen al farmacéutico, y a ver, díganme, es decir, cuál es más importante para llevarme. Es decir, y si lo parto por la mitad, es decir, el medicamento, bueno, la realidad es que el farmacéutico dice, no puede partirlo por la mitad. No puede si lo ser inmune, claro. Es decir, este tipo de cosas, es decir, el impacto que tiene en la salud el tema de los medicamentos es fenomenal. Y esto se ha agravado, ¿por qué? Se ha agravado porque el PAMI sacó la parte de los medicamentos gratis y porque el gobierno nacional rompió la estructura de remediar, que era una forma que, es decir, la gente iba a las salitas de los hospitales de provinciales o nacionales y en definitiva tenía algún banco de medicamentos que lo podían saldar. Es decir, hoy, es decir, el gobierno desfinanció absolutamente remediar y, digamos, y para poder recibir los medicamentos gratis del PAMI, digamos, hay que formar parte de un espectro, es decir, que uno no puede tener nada. Digo, si tuviera suerte, es decir, como dice el presidente del Banco Nación, es decir, de formar parte de que si me compré un autito en algún momento, un autito en menos de 10 años, es decir, ya no puedo tener, digamos, por más que, es decir, esté ganando la mínima para poder tener los medicamentos gratis. Entonces digo, este tipo de cosas tienen que ver con, digamos, un ensañamiento contra los adultos, ¿no? Es decir, aparte, ¿sabes qué, Eduardo? Esto es un desconocimiento absoluto de las políticas públicas. Las políticas públicas son para beneficiar a los que menos tienen. Claro. Pero acá no hay una concepción de política pública, ni de salud, ni laboral, nada, ni contra ni para la niñez, ni para la tercera edad, para nada. ¿Quién se hace cargo del PAMI? El señor que manejaba los laboratorios. Claro, entonces es un negocio fabuloso. Entonces digo, la realidad es que mira, es decir, el tema de la salud del PAMI, como, digamos, desde el otro lado, de la droguería, desde el laboratorio, de cómo vende el medicamento, digamos. Entonces, es decir, esta concepción de entender que el adulto mayor tiene determinadas necesidades que hay que resolverle, es decir, porque esta política de la Lagarde que dice que el principal problema de la economía mundial es que la gente vive demasiado, es decir, bueno, digo, la realidad es que no es un problema que la gente viva demasiado, esto es un avance de la ciencia. Digamos, que la gente viva demasiado es un avance de la ciencia. La segunda condición es que tienen que tener calidad de vida, esas personas que viven demasiado. Y la tercera es que, es decir, ¿qué significa esto? Es que algunos tendrán que poner más plata, es decir, en esta torta, porque la realidad es que mientras algunos la concentran, otros la pierden. Es que, Eduardo, yo me permito disentir en esto del ensañamiento con los adultos. ¿Y por qué lo digo? Porque en realidad recién hablábamos de las bolsas de comida para aquellos que menos recursos tienen, ¿no? De la alimentación en los colegios, que también hoy es de una calidad menor. También hablamos de los incrementos en transporte. La sensación es que para el gobierno esto se da de la misma manera en todas las áreas y en todo caso sí entiendo que no hay una protección para los adultos mayores, no hay una protección especial, pero lo que quiero decir es que se da en todos los ámbitos. No es que hoy el jubilado está descuidado, no, todos los sectores, como decía Antonio, ¿no? Las políticas que el gobierno debe aplicar para dar sustento a aquellos sectores más débiles, más desprotegidos. El problema es que los adultos son más vulnerables, digamos, ¿no? Claro, entonces entiendo digamos, que... La realidad uno no puede volver a empezar. Sí. Los viejos y los chicos. Claro, pero los chicos, digamos, digamos, tienen a sus padres que se supone que están en condiciones de dar algún marco de pelea. Hablas un 30% bajo la línea de pobreza, claro, pero la realidad tienen, digamos, en definitiva, hay una estructura alrededor de ellos que pueda dar una pelea. Los viejos,
la realidad es decir, la gran parte de ellos no tienen quien haga esa pelea. Y cuando además uno han llegó a trabajado toda la determinada vida. edad, ya no puede empezar de nuevo, no hay forma de pelear, ¿no? Sí, y además han trabajado toda la vida, o sea, Claro. merecen esa asistencia, es un derecho y deben otorgársela. Bueno, respecto de las farmacias, nosotros recién contábamos este dato, el cierre del 80% de las farmacias, 80 farmacias. 80 que cerraron en 2019, y la compra de medicamentos en 2019 que bajó un 8%. Atención con esto, porque si alguno dice, bueno, aumentaron hasta diciembre del año pasado. No, en febrero se dio una suba también de un 7%. Sí, sí, claro. Y en lo que va de 2019, un 13% ya. Es decir, los aumentos se siguen dando todos los meses. Mira, al igual que en transporte, por eso yo hacía la comparación. La inflación ¿no? en ese mismo periodo fue del 5, 6, digamos. 6%. 6%. Claro. Es decir, estamos hablando específicamente que los medicamentos aumentaron el doble que la inflación. Entonces, digo, es decir, el impacto sobre esto Claro. es decir, fenomenal, ¿no? Es decir, fenomenal. Así que digo, la realidad es que este es un tema muy preocupante, porque es decir, el hecho es que es decir, los jubilados están dejando de comprar medicamentos, y cuando dejan de comprar medicamentos, esto que habíamos avanzado en una expectativa de vida, Argentina junto con Uruguay y Cuba, éramos los países con mejor expectativa de vida en América, no en América Central, sino en América. Es decir, digamos, este tipo de cosas afecta contra nuestra calidad de vida, es decir, va a afectar específicamente contra, es decir, esta expectativa de vida. La Argentina, es decir, puso en marcha el PAMI, que es una institución, digamos, mirada en el mundo como una institución fenomenal dedicada a los adultos mayores. Esto, digamos, es un orgullo para los argentinos tener esta institución. Pero si esta institución lo utilizamos nada más que para maltratar a los adultos, en definitiva el resultado final es que eso que logramos durante tantos años lo perdamos en muy poco. Lo que pasa es que el PAMI fue un pingüe negocio para varios gobiernos. Claro. Fue un negocio fabuloso. El PAMI fue un negociado enorme. Pero le sirvió a los adultos. Es decir, En algún momento sí. le sirvió a los adultos. Digamos, Hoy no. Pero le mejoró nosotros hemos crecido. Creo que lo creó Manrique el PAMI. Creo que lo creó Manrique el PAMI. Lo creó Manrique. En la década del 60. En la década del 60. Bueno, y el PAMI fue algo que funcionó, y siempre, por más que había manos raras, pero funcionaba para los adultos mayores. Hoy en día no funciona para nadie, pero no funciona nada para nadie. No funciona. Nada. Funciona. Bueno, porque la realidad es que la salud pública está muy deteriorada, digamos, y cuando estamos hablando del PAMI, que tiene, es decir, cerca de 8 millones de afiliados, bueno, es una obra social muy importante, De la más grande que del consume país. el 40% de los medicamentos de la Argentina, el 40% de los medicamentos de la Argentina, así que el PAMI tiene capacidad de poner el precio de los medicamentos de la Argentina, consume el 40% de los Pero hoy lo medicamentos. preside ¿quién? Uno de los que manejaba los laboratorios. Gracias, Eduardo. Gracias. Gracias.